elegir colegio no es solo una decisión que tiene mucha importancia a nivel académico, sino que también marcará el crecimiento y el desarrollo de todos los niños y jóvenes. Como decía John Dewey, la educación no es la preparación para la vida, la educación es la vida en sí misma. Por ello, en este episodio, y ya que estamos en pleno periodo de matriculación, vamos a hablar con Carmen Serrano en sus neurotips educativos sobre qué aspectos son clave para considerar al escoger un colegio. Además, descubrimos cómo el aprendizaje de inglés en la etapa de infantil influye en el desarrollo de los más pequeños de la mano de Nuria Camacho, una de nuestras profesoras, quien nos va a contar cómo aprenden los niños de entre 3 y 5 años y cómo las familias pueden reforzar el inglés en casa. Así que, si estás en este momento decisivo de escoger el colegio para tu hijo o te interesa el mundo educativo y la infancia, acompáñanos en este nuevo episodio del podcast del Colegio Balder. Comenzamos. ¿Estás escuchando? Estás escuchando el podcast del Colegio Balder, El podcast del Colegio Balder. Bien, pues como os decíamos, hoy estamos aquí con Nuria Camacho, que es nuestra profesora de inglés en la etapa de infantil del cole. Llevamos con ella 2 años, pero vamos, ya parece que lleva aquí toda la vida, ¿verdad, Nuria? Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nuria. ¿Cómo estás? Encantada de tenerte aquí en esta entrevista. Yo estoy encantada de hablar contigo, o sea, que lo que necesites. Teníamos muchas ganas de tenerte aquí y tenemos un montón de cosas para preguntarte. Me gustaría empezar con algo quizá un poco personal, y es, Nuria, preguntarte sobre tu vocación como profesora o maestra de inglés en la etapa de infantil. ¿Siempre has querido ser profe de inglés y de niños pequeñitos? Siempre he querido ser profesora, eso clarísimamente. Lo del inglés ya me vino a posteriori. Yo terminé la carrera de educación infantil y me fui a Dublín y luego a Londres a aprender inglés. Entonces, una vez que aprendí más inglés, pues me di cuenta de que me encantaba. O sea, que se me puede dar mejor o peor, como a todo el mundo. Yo creo que se me da bastante bien y me gusta mucho. Entonces dije, bueno, pues ¿por qué no profesora de inglés? Y entonces me saqué el C1, que es el título del Advanced en inglés, y desde ahí pues llevo todos estos años ejerciendo en inglés. ¿Y siempre de niños pequeños, Nuria? ¿Siempre de niños en la etapa de infantil? Y primaria. Primaria también. Bueno, hasta incluso sexto de primaria, donde di clases de drama, de teatro, en inglés, y luego pues en los cursos inferiores de primero, segundo y tercero también, y luego la mayoría de veces en infantil. En infantil. De hecho, estos últimos años ha sido en infantil. Así que, nada, de 3 a 6. ¿Y cómo es, Nuria, estar? Porque claro, son de 3 a 6 años, están prácticamente aprendiendo no solo a hablar en inglés, sino aprendiendo a hablar correctamente, a escribir, a leer. ¿Con qué retos te encuentras cuando tienes que enseñar inglés a estos niños tan pequeñitos, Nuria? Pues a ver, uno de los retos, en 3 años, por ejemplo, en primer año infantil lo tengo claro, que es que todavía no se saben ni siquiera comunicar bien en su propio idioma, claro. en el español, en el castellano. Entonces, ese es un poco un hándicap, pero luego es verdad que van metiéndose mucho y conforme van pasando las semanas vas viendo que lo van integrando todo, son como esponjas. Uh-huh. Entonces, el primer trimestre no ves mucho los avances, pero sin embargo en el segundo y tercer trimestre de repente ya están como flores, o sea, empiezan siendo capullitos y luego ya brotan, ¿no? Por la plasticidad de su cerebro también está en estas etapas. O sea, es que lo absorben todo. Entonces el vocabulario, las canciones, se trabaja mucho a través de canciones, de juegos, de actividades lúdicas, de movimiento, porque es lo que funciona en infantil. Sí, también actividades cotidianas, ¿no? Claro. Porque yo muchas veces veo cómo trabajáis ahí y veo que con ellos pues hacéis cosas muy del día a día para que ellos aprendan, pero sí. Que naturalicen el idioma, ¿no? Sí, que lo hagan muy familiar. De forma natural. Total. Entonces nada, y luego ya 4 años es un curso muy bonito porque ya como que llegan de 3 años ya sabiendo muchas cosas, las afianzan y aprenden más, y 5 años ya digamos que empiezas con la lectoescritura del inglés
y es que te saben incluso leer en inglés. Entonces eso es muy bonito porque los fonemas no son iguales que en español. O sea, tú la A o la, por ejemplo, bueno, la U, por ejemplo, ellos dicen U, pero en inglés es A. Sí, pues ya... son muy diferentes. De hecho, la gente que no sabe hablar inglés tiene muchos problemas con esto, ¿no? Claro. Con la pronunciación de vocales, de consonantes diferentes. Es que hay muchas letras que suenan diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que las integran ya desde 3 años y que es un trabajo muy continuo y diario, pues llegan a 5 años y dices tú, ha merecido la pena. Qué avance, ¿no? Sí, total. ¿Y cómo es un bonito. día a día, Nuria, en alguna de tus clases? Porque claro, como hemos hablado, aprenden mucho a través del juego. Yo también os he podido ir a ver alguna vez y he visto pues que lleváis a cabo un montón de juegos, de actividades. ¿Cómo las estructuras, más o menos? Pues lo primero que hacemos es la asamblea, porque parece que no, pero les hace muchísima ilusión ser el maquinista. Y entonces el maquinista pues tiene que pasar lista, tiene que ver qué tiempo hace. Todo en inglés, todo, ¿no? Íntegramente. Todo en inglés íntegramente. Entonces ellos empiezan y dicen, ¿is Guille here? Entonces los demás tienen que preguntar, responder good morning, no sé qué. Y luego de ahí pasamos al día de la semana, el calendario, luego el mes, luego el año, luego el tiempo atmosférico y luego la estación del año. Todo eso en inglés. Y luego ya arriba repasamos números, colores, formas geométricas. Entonces eso como que lo hacemos todos los días y siempre lo hace el maquinista, que le hace mucha ilusión ser el maquinista. Entonces es como que es una parte de la clase que no te puedes saltar. Luego estás con el vocabulario que has trabajado, que en este caso tenemos en infantil Archie's World, que bueno, es una jirafa que te va contando sus cosas, sus aventuras, y te va diciendo qué vocabulario trabajar. Y ese vocabulario a través de juegos, a través de canciones, a través de flashcards que a lo mejor escondes por la clase o las pones, bueno, sí, haces diferentes juegos. Room, ¿no? Estas que hacen como para que vayan buscando pistas. O... Sí, es que bueno, hay diferentes juegos, diferentes actividades que la verdad es que lo que hacen es que las integren en su vocabulario diario. Uh-huh. Y luego ya pasaríamos a las estaciones, que lo tenemos en infantil, trabajamos por rincones, y entonces en inglés las llamamos stations, y entonces cada día van a una estación diferente, que puede ser la de matemáticas, la de lenguaje, la de phonics o la de improving my skills, que bueno, pues se trata de mejorar cosas que tienen que mejorar. Y nada, y así se distribuye una clase de infantil en inglés. Muy bien, o sea que tenéis un montón de actividades dentro de las propias clases, o sea que no es sentarnos y aprender el idioma, sino vivirlo, ¿no? Que sea algo realmente inmersivo, con además una carga lectiva muy amplia, ¿no? En inglés tenéis muchas horas al día que dais en inglés. También te quería preguntar, Nuria, porque entiendo que no todos parten del mismo nivel, incluso en etapas tan tempranas, y habrá siempre que ajustarse, pues habrá algunos niños a los que se dé mejor, otros peor. ¿Cómo haces para ajustarte a los niños que tienen más dificultad y qué consejos darías para que esos niños puedan aprenderlo también? Pues a ver, en el inglés esto es fácil porque son unidades que duran en torno a un mes y entonces durante un mes se trabaja muchas veces el vocabulario. Uh-huh. Y el vocabulario no es tan amplio. Entonces al final de repetirlo. Sí, machacar, ¿no? Sí, machacar de manera lúdica, pero al final verlo, todos acaban aprendiendo. O sea, no es como el español, que a lo mejor mete cosas más difíciles. En inglés es que es muy fácil. Entonces, si hay alguien que tenga un poco de dificultades, lo que tienes que hacer es adaptarle el contenido, o sea, lo que estés trabajando a sus necesidades. Pero como es un contenido, son unas actividades, es un método tan sencillo, hay poco que adaptar. Uh-huh. ¿Qué pasa? Es integrar el inglés en la vida cotidiana de ellos. Es que estás ¿no? todo el rato conectándolo con su experiencia personal. Entonces, no suele ser que... Si, por ejemplo, hay un niño que tenga problemas a la hora de comprensión, siempre se apoya de un pictograma, de una flashcards, de imágenes. Claro. Y todo también se hace con gestos, muchos gestos en inglés, pero tanto a un niño neurotípico como a un niño neurodivergente. Uh-huh. Entonces, realmente, el inglés en ese sentido es muy fácil. Otra cosa es que haya un problema más allá, que a lo mejor el inglés se le dé peor a esta persona que a otra. Bueno, pues ahí ya lo irá trabajando a lo largo de su etapa escolar, ¿no? Teniendo en cuenta pues, que tiene alguna necesidad específica y se irá potenciando. Y Nuria, hablabas antes de que, bueno, el primer año era un poquito cuando estaban ahí aprendiendo, pero luego ya cuando llegan al grupo de 4 añitos, y ahí ya pues tienen un aprendizaje mucho más desarrollado, ¿no? ¿Cómo os hace sentir esto, Nuria? ¿Cómo lo vivís cuando ves en la carita de un niño que realmente ha aprendido algo, una palabra
¿Cómo es ese momento? Pues es que lo ves en sus caras, que de repente al principio no lo sabían y que ahora lo saben y ellos mismos quieren comunicarse hacia ti en inglés. Entonces, Sale de ellos, ¿no? sí, les hace con mucha ilusión. Incluso ellos, claro, en clase estamos todo el rato diciendo in English, porque no es su lengua materna y no es lo que les sale. Les sale quizá primero. natural hablar en castellano Claro. primero, ¿no? Entonces, como tenemos que decir in English, pues al final entre ellos también se dice in English. Entonces, bueno, let's count. Y entonces empiezan 1, 2, 3. Y entonces empiezan a contar ellos. Y les hace como mucha ilusión ser capaces de transmitir y comunicar cosas en inglés. Entonces, es muy agradecida. O sea, la asignatura en inglés es muy agradecida en ese sentido. Porque ves evolución y es muy... Una evolución muy natural, ¿no? Muy natural y muy vistosa. O sea, tú lo ves... Vamos, lo ves en sus caras lo que les gusta. Al final es comunicar, ¿no? También, no es como otra materia que igual de importante, evidentemente, pero que lo puedes ver ya cuando trabajan. Tú aquí lo ves en su forma de expresarse, ¿no? Y de Claro. comunicar. Y en las caras que pone, cuando tú, por ejemplo, le estás diciendo algo en inglés y ves que lo están entendiendo, dices, mira, pues esto es lo primero, la comprensión. Ese es el objetivo, ¿no? Claro, primero va la comprensión, luego va la expresión. Eso siempre. Eso incluso en la lengua española, en el castellano. Sí, y incluso pasa los adultos que cuando un empiezan a bebé, aprender. por eso, un bebé te sabe, o sea, sabe lo que estás diciendo. Y luego él empieza a comunicarse. Pues lo mismo en inglés. Y un poquito más tarde, porque ya te estoy hablando de 2, 3, 4 años. Pues fenomenal. Nuria, ¿y cómo hacen las familias? ¿Les podrías dar algún consejo? Porque claro, entiendo, habrá familias pues, que hablen en inglés, otras que no. ¿Cómo, para una familia que, por ejemplo, no hable inglés en casa, pero quiera seguir incentivando este aprendizaje de los niños que tienen en el cole, qué consejos les darías? ¿O qué consejo? Pues a ver, esto es que es lo normal, ¿no? Que luego llegues a casa y no se toque el inglés porque hay familias que no lo saben o porque no tenemos el inglés alrededor. Pero entonces en ese caso, la realidad, lo que vivimos, es que hay pequeños momentos de la tarde en las que ven algunos dibujos o tal. Al final es una herramienta, Nuria, ¿no? Claro, entonces que esa herramienta sea siempre o la mayoría de veces en inglés. Porque si tú se lo pones a un niño de 8 años, él ya es totalmente consciente y te va a decir, no, yo no lo quiero ver en inglés. Y entonces no va a ver tu tía. Pero si se lo pones a un niño de 3 años, no tiene esa capacidad de decirte, no, yo en inglés no. Vale, pues si no quieres en inglés, no lo ponemos. Porque es que realmente es mejor no. Claro, y que además el niño lo que quiere a lo mejor en ese momento es disfrutar de los dibujos, de las canciones, no le importa tanto. Claro, no le importa tanto. Entonces de repente le va metiendo en la cabeza inglés, pues fenomenal. Eso que ya hemos ganado. Y ver siempre en inglés. O sea, por ejemplo, si ves Peppa Pig, pues que siempre sea en inglés, que lo tenga asociado al inglés. Además ahora hay un montón de dibujos, de opciones, ¿no? Sí, dentro de que ya digo que las pantallas cuanto menos, mejor. Pero bueno, que en la medida de lo posible, lo poco que le pongamos, que sea en inglés. Eso como tip. Y luego, pues hombre, si tuvieran clases particulares o extraescolares con un pequeño grupo de 4 o 5, que tengan un apoyo, más que particulares, extraescolares con un grupo pequeño. Vale, perfecto, Nuria. Quiero hacerte ya una última pregunta para cerrar. ¿Cómo describes la experiencia en este cole a diferencia con otros centros, precisamente en este enfoque que tiene con el inglés? Jolín, pues a mí me parece que han apostado mucho por el inglés y me parece muy positivo porque tienen bastantes horas de inglés. Ten en cuenta que están 2 horas de inglés al día, más la hora de patio o la hora de comida. Y la hora de comida, que también no lo hemos dicho, claro. pero coméis también Entonces, en inglés. Comemos, por ejemplo, 3 días a la semana en inglés, 2 días a la semana en español. Y luego esos 2 días que son en español hay patio en inglés. Entonces, creas que no, es una apuesta fuerte por el inglés, creo que es muy positivo y creo que aprenden, o sea, tienen un nivelazo. Tú te vas empezamos desde infantil, en el que tienen una muy buena base, porque yo creo que tanto Reyes como yo, que somos las especialistas de inglés en la etapa, estamos haciendo que los niños tengan bastante buen nivel. ¿Qué pasa? Que luego llegan a primaria y siguen con ese refuerzo a tope, total, que llegan a secundaria con un muy buen nivel. Y lo hablan que parecen nativos. Sí, porque además en secundaria tiene la posibilidad de presentarse a los exámenes de Cambridge, tienen el bachillerato dual americano, o sea que es una inmersión lingüística plena desde infantil que no acaba. Sí, con profesores que de verdad que yo creo que están totalmente bien formados y que se le da como un inglés de calidad. Entonces, yo creo que la apuesta del Balder por el inglés ha sido muy positiva y vamos, podemos estar muy contentos.
Pues Nuria, muchísimas gracias por haber venido aquí con nosotros a esta entrevista. Gracias a ti. Me hubiera encantado que fuera mucho más larga, pero no te preocupes que podemos hacer una segunda parte, Claro en otro que sí, momento, claro que Nuria. sí. Será por conversación, tú y yo. Eso es. Así que nada, muchas gracias, Nuria, Gracias y a ti. enhorabuena también por tu trabajo con los peques de inglés, porque es muy emocionante, como dices, pero también tiene un punto retador y también tiene un punto... Tienes trabajo. Eso es, tiene un trabajo muy importante. Así que enhorabuena, Nuria, y Muchas muchísimas gracias Pues muchas por gracias estar a ti. aquí con nosotros. Gracias, María. Gracias a todos. Neurotips educativos con Carmen Serrano. Pues ya estamos aquí de vuelta con nuestros neurotips con Carmen Serrano, a quien echábamos mucho de menos y llevábamos algún programa sin escuchar, Carmen, pero bueno, ya te tenemos aquí, bienvenida. De vuelta, muchas gracias, María, encantada. Además, hoy tenemos un tema muy interesante, vamos a mezclar un poco neuroeducación con algo muy actual, que seguro que a muchas familias os preocupa, y es el momento de buscar cole para los niños. Ya sabemos, Carmen, que es un momento clave, ¿no?, para la historia de todas las familias. ¿Por qué crees que deberíamos dedicar tiempo y reflexión a ese proceso? ¿Por qué crees que es tan importante? Claro, piensa, ¿no, María?, que el buscar cole, el elegir colegio es una decisión trascendental. Vamos a buscar el lugar donde van a pasar la mayor parte de sus vidas nuestros niños y adolescentes. Y todos los papás, cuando empezamos a buscar cole, cuando nuestros niños son chiquitines, lo hacemos con la visión de ser el cole para toda la vida, ser el lugar donde van a pasar nuestros niños desde infantil hasta acabar su secundaria o bachillerato, ¿no? Entonces, por eso... ¿qué nos mueve a elegir colegio? Pues tenemos que ver si realmente es un cole que encaja con nuestros valores, con la visión de la educación que nosotros tenemos, con nuestro enfoque pedagógico a la hora de educar a nuestros niños, y desde ahí nosotros vamos haciendo nuestras elecciones. ¿Qué es también indispensable? Lo hemos hablado, ¿no?, en anteriores episodios, lo que genera la emoción, pues buscar un ambiente, porque todos queremos que nuestros niños sean felices, que estén en ambientes en los que sean queridos, ¿no?, se sientan acogidos. Sobre todo en caso de los más pequeñitos, Carmen, ¿no?, que claro, tiene que ser muy complicado, ¿no?, el primer cole del peque, que es la primera vez que se va de casa, ¿no?, que está lejos de casa, ¿no? Entiendo que eso para y con tu primer hijo también. Claro, sobre todo con los primeros, ¿no? Luego Eso de ir más rodado. Sí, pero también cuando son adolescentes o hay que hacer algún cambio, cuando son un poquito más mayores, ¿no? Todos los papás queremos que sea un entorno que les acoja, que les quiera, que les valore, que les ayude a crecer, que les ayude a desarrollarse, y eso va de la mano del clima emocional también que haya en el cole. Y hemos estado viendo en episodios anteriores lo importante que es generar emociones positivas en nuestros niños y adolescentes. Sabemos que cuando un niño está en esa situación de bienestar emocional, se va a producir aprendizaje. Sabemos que nuestro cerebro está más abierto a aprender, que hay mayor motivación, que estamos mucho más receptivos para recibir todo lo que nos va llegando. Entonces, un cole que promueva ese clima emocional, ese bienestar emocional en nuestros niños, para nosotros también es indispensable. Para mí sería como una de las pautas también a tener en cuenta. Es muy interesante, Carmen, esto que dices y cómo la educación emocional está muy vinculada al desarrollo cognitivo, ¿no?, que de lo que hablábamos y hemos hablado en más episodios, que muchas veces vienen unidos, ¿no? Que sabemos que los resultados académicos son mejores cuanto mejor se siente emocionalmente ese niño. ¿Qué características, Carmen, debería buscar una familia en un cole para asegurar este equilibrio del que hablamos? Bueno, pues lo que estábamos comentando, María, ¿no? Un cole que fomente los talentos de nuestros niños, que se fije en sus fortalezas, que atienda evidentemente a sus necesidades o en el momento específico que está. Eso sería como la clave, porque desde ahí vamos a seguir avanzando. Es atender al desarrollo, al momento en el que están nuestros niños. Todos nuestros niños son diferentes, tienen unas necesidades particulares, unos talentos especiales, y es lo que tenemos que buscar, que un cole sea capaz de verle en su globalidad y desde ahí poder atenderle. Y esto que dices, Carmen, también está muy unido a otro concepto del que hablamos siempre, que es la atención a la diversidad, que es un factor determinante, o debería serlo, ¿no?, para las familias, Carmen. ¿Por qué?
Bueno, todos somos diferentes, ¿no? Y todos somos diversos. Eso enriquece también, ¿no? Al final, totalmente. Cada uno tiene sus Sí, y en todas las aulas, María, hay diversidad, porque en el mundo hay diversidad, en nuestros trabajos hay diversidad, ¿no? Todos nos relacionamos con gente diversa. ¿Por qué? Porque es importante preguntar sobre este tema a los coles, porque ahora mismo podemos no tener una necesidad muy concreta, ¿no? O nuestro niño es muy chiquitín y todavía no nos hemos planteado no la detectamos todavía, o no nos hemos planteado qué necesidades puede tener, pero un cole tiene que estar preparado para atender a ese niño y que sea de verdad su cole para toda la vida, independientemente del desarrollo que ese pequeñín vaya a tener, de las necesidades que vaya a tener. Y ya no solo hablo de necesidades de aprendizaje, ¿no? Un niño que pueda ir desarrollando una dislexia, niños que después puedan ir teniendo alguna dificultad, ¿no? De aprendizaje, una alta capacidad con una necesidad específica. Una necesidad emocional, un momento de la vida que mi niño va a necesitar un apoyo específico. Sí, que puede haber algún problema familiar o algún problema emocional del niño. Y eso va a necesitar que también adaptemos, que tenga esa atención emocional, pero que también adaptemos su manera de enseñarle en ese momento, que podamos adaptar sus planes, ¿no? de trabajo o de atención en el aula. Eso es también atender la diversidad. Es ese concepto tan global de atender la diversidad, porque a veces cuando hablamos de diversidad pensamos en dificultades, sí, ¿no? Solo en necesidades educativas especiales, ¿no? Más en un ámbito cognitivo, pero hay muchos más factores, ¿no, Carmen? Y como papás que estamos buscando cole, ¿no? Pues yo sería una de las preguntas que de verdad haría. ¿Qué programas hay en el cole? ¿De qué manera se atiende esa diversidad? ¿Cómo va a ser mi niño atendido en cuanto a sus características y a sus necesidades concretas? Eso ¿no, es, Carmen? María. Además, tanto la educación emocional y la atención a la diversidad, como hemos hablado antes y volvemos a decir, son muy importantes también para el rendimiento académico. Van de la mano. ¿Puedes darnos algún ejemplo, Carmen, de cómo ocurre esto? Aunque son muchos los estudios que nos lo han demostrado, todos nosotros en algún momento de nuestra vida lo hemos podido experimentar en nosotros mismos. Cuando estamos en un entorno en el que nos sentimos emocionalmente seguros, se activa la corteza prefrontal, que es la región del cerebro que es responsable del pensamiento crítico, la planificación o el control de impulsos. ¿Qué significa esto? Que cuando esto sucede, estamos más preparados para procesar información, para mantener la atención y para resolver problemas más complejos. Así, llevado aquí al aula, ¿no? Al día a día de nuestros niños, pues un docente que crea un clima positivo en un aula con metodologías y actividades que le van a implicar desde el primer momento. Que les motive, ¿verdad, Carmen? Sí, pues primero que el colegio entienda que cada niño es único, con sus propias fortalezas, sus necesidades, inquietudes. Una educación emocional sólida es verdad que pasa por ofrecer atención individualizada, y aquellos coles que tienen metodologías activas tienden a adaptarse mucho mejor a esta diversidad porque integran dinámicas que promueven la cooperación, la autonomía, la autorregulación, el tener que llegar a acuerdos con los compañeros, y esto no va a mejorar solo el clima social, sino que también va a mejorar el rendimiento académico. Por eso, en este sentido, es verdad, María, ¿no?, que aquí es importante preguntar por el programa específico que tienen en ese cole de educación emocional, que nos va a permitir cómo ellos van a trabajar esas habilidades, esas competencias socioemocionales, que son las que permiten que nuestros niños y adolescentes aprendan a conocerse, a relacionarse de forma asertiva, a tolerar pequeñas frustraciones, en definitiva, a resolver problemas de una manera constructiva. Se trata de que el cole pueda ver el aprendizaje de una manera holística, sin separar lo que es académico de lo que es emocional, porque todos sabemos, todos los que nos dedicamos a la educación, que ambas dimensiones son interdependientes y que es imposible separarlas. Y sobre todo que van a hacer a nuestros niños y adolescentes sentirse valiosos, sentirse que son capaces. Por el contrario, si un niño se siente inseguro, si le vemos que está ansioso, que está estresado, el cerebro entra en lo que llamamos modo de supervivencia, que ahí es donde predomina la activación de la amígdala, que ya hemos hablado de ella en alguna ocasión. ¿No, Carmen? Que es como, nos pone en alerta, que es a la defensiva para muchas cosas, pero también cuando estamos alerta y no es necesario, pues aparecen todos esos trastornos. ¿Y qué va a pasar con esto? Que esto va a reducir nuestra capacidad de razonamiento lógico, porque tenemos la atención puesta en esa defensa, ¿no?, en esa alerta. Y también disminuye nuestra memoria de trabajo. Esto incide directamente en dificultar el aprendizaje. Por eso apostamos por colegios que tienen esa mirada integral del desarrollo de un niño, en el que
emoción y cognición decimos que forman un todo, porque un niño tranquilo, un niño motivado va a aprender más y mejor y sobre todo va a ir feliz a su cole. Que al final es lo más importante, sobre todo en las primeras etapas, bueno, en todas, ¿no? Que el niño venga contento al cole, que sepa que viene a un lugar donde se encuentra en un espacio seguro, donde tenga comprensión por parte de sus amigos, de sus profesores, donde pueda fomentar sus talentos, ¿no, Carmen? Al final eso es muy importante para ellos y para las familias. Y hablamos también del miedo al cambio, ¿no, Carmen? ¿Qué ocurre cuando el cole implica un cambio muy brusco, ya sea un traslado de centro o el inicio de una nueva etapa, primaria, pues, secundaria? Es una pregunta muy interesante para que los papás también hagan al nuevo cole. Y aquí, ¿qué plan de acogida va a tener ese colegio? Porque el plan de acogida que tiene un colegio te va a dar idea de cómo está recibiendo a esos niños y del cuidado que tiene de esos niños a nivel emocional. Entonces, para que una adaptación sea exitosa, un cole necesita tener con un plan necesita contar con un plan de acogida, porque el niño necesita sentirse acompañado, bien recibido, y entonces ahí que el cole pueda contar qué dinámicas, qué programas lleva para que esto pueda suceder. Un ejemplo de estas buenas prácticas es contar con lo que llamamos alumnos embajadores aquí en el cole, ¿no? Entonces son niños especialmente empáticos, que establecen ese primer vínculo, que ese niño se siente acompañado en todo momento. Evidentemente están sus profes y están sus orientadoras que también acogen, pero el tener un igual que también tiene esa función es un vínculo fundamental para esos primeros días de cole, para cuidar ese bienestar emocional y ese bienestar también académico de esos primeros días, porque ese primer vínculo que va a establecer nuestro niño y adolescente va a ser esencial, ese primer vínculo con nuestro centro. Además es una manera también de demostrar confianza a los otros niños, ¿no, Carmen? A estos alumnos embajadores de los que hablas, porque ellos tienen una actitud quizá que destaca por la empatía que tienen con el resto de compañeros, pero también demuestran pues una responsabilidad mayor, ¿no? Y eso también yo creo que puede ayudarles el integrar ellos mismos a otros compañeros nuevos en el grupo, puede ayudar también a que ellos se sientan más reforzados y más integrados, ¿no? Eso es, María. Y para terminar, Carmen, quería pedirte algún consejo, algún tip, que ya sabes que nos gusta mucho a nosotras dar estos consejitos, algún consejo para las familias que estén inmersas ahora en pleno periodo de matriculación en esta búsqueda tan importante. Pues mi principal consejo es que investiguen, que los papás se den tiempo para conocer las opciones que hay, analizar la filosofía del colegio, sus valores, su atención a la diversidad del alumnado, qué enfoque pedagógico también, que es algo clave, pero sobre todo es importante considerar las necesidades de nuestros niños, eligiendo un colegio que se vaya adaptando a su personalidad, a sus intereses, a sus ritmos de aprendizaje. Y yo les aconsejo no dejarnos llevar por modas y priorizar la calidad educativa por encima de otra serie de factores. Cuando los niños ya son mayores, ya estamos con niños adolescentes, sí que es verdad que es importante involucrarles en el proceso. Parte, ¿no? del proceso sí, también. Si los papás hemos elegido 2 o 3 coles, ¿no?, que nos pueden encajar, pues les podemos llevar, contar también con su opinión, que un vean poco el ambiente que se respira. Y un poco ver qué feedback también nos dan nuestros niños. Y sobre todo, lo más importante, confiar en nuestra intuición de papá y de mamá, porque con esa intuición podemos saber dónde van a estar mejor, qué va a ser, qué espacio va a ser, qué entorno va a ser el mejor para nuestros niños. Y por último, es verdad que una vez tomada la decisión, es esencial transmitir seguridad y confianza a nuestros niños, que ellos sepan que papá y mamá han decidido el que va a ser el mejor colegio para ellos, el mejor lugar para ellos, y desde ahí se lo tenemos que trasladar, porque solo desde ahí ellos van a venir contentos. Sí, van a venir confiados en que papá y mamá les están dejando en el mejor sitio. Además, ellos son los que más le conocen, ¿no? Ellos saben qué es lo mejor para él y seguro que colaborando, ¿no?, en este proceso, ¿no?, pues siendo partícipe, quizá puede mirar él también información sobre el cole, lo que tú dices, Carmen, ir a visitarlo con sus padres. Yo creo que todo esto... Sí, pero esa confianza de papá y mamá nos va a asegurar casi 100% que esa adaptación al nuevo centro sea un éxito. Porque cuando los padres confían, los niños confían. Y si papá y mamá confían
en un colegio que han elegido para mí, que para ellos es el mejor colegio y que yo voy a ser feliz en este cole, los niños van a venir confiados y van a estar felices en su cole. Al final es como un equipo, ¿no, Carmen? Sí, y desde ahí vamos trabajando con los papás, como un equipo, efectivamente, porque esto no se entiende educar a los niños, evidentemente, sin sus familias, y necesitamos que haya esa compenetración, que haya esa confianza y que los padres se sientan seguros. Además, los con su padres elección. Son también parte muy importante del cole, ¿no? Las familias. Bueno, para nosotros indispensable. Fundamental. Sí, indispensable. Sin ellos no sería posible. Pues Carmen, muchísimas gracias. Seguro que a todas las familias que nos han escuchado les han servido de muchísima utilidad todos estos consejos. Y decir también, Carmen, que tenemos unas puertas abiertas este mismo sábado. En 2 días van a ser online. ¿Vale? Podéis seguirnos, podéis conocernos prácticamente sin salir de casa, desde la comodidad del sofá, que con este tiempo yo creo que es muy apetecible. Bueno, para un primer acercamiento está fenomenal, pero luego no hay nada mejor que venir a conocernos aquí en persona, María. Luego tenemos las presenciales, luego ya os tenéis que levantar. Tenemos 2 jornadas abiertas presenciales. Esta vez las vamos a hacer en días de diario. La primera será un jueves 13 de febrero a partir de las 9:30 y la siguiente será otro jueves el 6 de marzo. Eso es. A partir de la misma hora, de las 9:30 de la mañana. Os pondremos más información en nuestras redes sociales para que podáis enteraros de todo y venir a visitarnos. Sí, que en esta ocasión hemos decidido que sea con puertas abiertas dentro de jornada lectiva, un poco porque también los papás y los niños que nos quieran visitar se puedan hacer una idea de lo que es nuestro día a día y llevarse como una percepción mucho más real de lo que es una jornada. Eso es. De lo que es una jornada escolar. Pues os esperamos a todos. Encantadísimos de recibiros. Mandaremos, eso es, Carmen. Y nada, pues nos escucharemos, Carmen, como siempre, en el próximo Neurotip. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Muchas ganas de volver con esta sección. Así que muchas Yo también, gracias María. por todo, Muchas Carmen. gracias. Pues nos despedimos ya aquí, volvemos en el siguiente programa del podcast del Colegio Balder y os recordamos que este sábado podéis vernos online en nuestra jornada de puertas abiertas a las 11 de la mañana, como siempre, aquí en el Colegio Balder. Hasta entonces.